Vamos a seguir con nuestra serie de Hechos. Seguimos en el capítulo 7 y en nuestro estudio pasado, que lo compartió nuestro hermano Alfredo, él habló y hizo pues un resumen, ¿verdad?, de toda la historia desde pues que se tomó desde Abraham hasta Moisés y luego hasta David. Y la verdad es que nos pudimos dar cuenta, hermanos, que la presencia del Señor no está sujeta a un solo lugar, ¿sí? Porque en un principio vimos que la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿verdad? Y le da ciertas instrucciones. Entonces Moisés, ¿verdad?, se hacía un tabernáculo y descendía la presencia del Señor en el tabernáculo. Y ese fue como que la etapa de oro, ¿verdad? Porque ahí era la presencia visible, gloriosa del Señor que descendía. Y a mí me deja pasmado porque imagínense que era el shock era tan fuerte que los israelitas decían: ya no queremos ver, ¿verdad? No quiero ver la gloria del Señor, no querían ver la gloria del Señor. Y más adelante vemos cómo después del tabernáculo Salomón edifica la casa, ¿verdad? El templo de Salomón es edificada, pero tampoco Dios estaba sujeto al templo de Salomón, porque el templo fue destruido. Sí, recordamos que fue destruido el templo y luego se volvió a edificar otro templo, ¿verdad?, por medio de Herodes. Y voy a leer nada más, vamos a terminar con Hechos del 51 al 60, pero quiero leer del 48, Hechos 7:48. Dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta 49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrá acaso construirme un templo tan bueno? ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? 50. ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar en este lugar, porque nos has traído con bien. Te pedimos que aquellos que no estén aquí, Señor, que tú los bendigas, que los protejas y que los guardes. Te pido, Señor, que tu palabra sea predicada, que sea expuesta, Señor, y que no sea mi voz, sino que sea la voz de Dios la que hable, y que corte, Señor, los corazones, que penetre hasta lo más profundo de su alma, Señor, y que sus corazones sean confrontados con tu palabra, que seamos expuestos con nuestro pecado para que podamos nosotros venir en arrepentimiento a ti, Señor Jesús, y afirmar nuestra fe y a seguirte así como lo hizo Esteban, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y leemos esto en el capítulo 7, versículos del 48 al 50, y luego ya seguimos con el versículo 51. Voy a leer todo lo que nos queda del capítulo 7 y luego ya vamos a irnos versículo a versículo. Amén. 51 dice: pueblo terco. Bueno, después de que ya les dijo todo, ¿verdad? Es que me voy a omitir la introducción, hermanos, porque quería enfocarme en mis versos, ¿verdad? A veces. Pero sí, voy a omitirme la introducción. Cualquier cosa, la predicación de Alfredo la podemos encontrar en YouTube. Así que dice 51: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Aquí Esteban ya empieza a hacer una acusación, ¿verdad? Ya los empieza a reprender. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo. Y ahorita lo vamos a ver. El Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Aquí empieza fuerte, ¿eh? Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Versículo 54.
Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños, ¿verdad? Hay otra versión que dice que crujían sus dientes de enojo así, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 56. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, empezaron a hacer una algarabía, no querían escuchar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas, le quitan la ropa y se las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y aquí tenemos nuestro ejemplo de vida, Esteban, el mártir Esteban, la muerte de Esteban. Y es algo que nos deja a nosotros una enseñanza muy grande. Así que voy a comenzar otra vez a leer. Voy a leer el versículo 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Los empieza a acusar: pueblo terco. Hay otra versión que dice que son duros de cerviz, ¿verdad? Y esto significaba, duros de cerviz significaba que antes a los bueyes, ya ven que les ponían un yugo, ¿verdad? Iban dos bueyes y luego pues les ponían un yugo, como que algo aquí que los agarraban del cuello y lo iban caminando, ¿verdad? Los dos bueyes. Entonces, cuando ellos no querían hacer caso a su amo, les decían que eran unos duros de cerviz, o sea, y era una referencia hacia un animal desobediente. Son duros de cerviz. Otras versiones dicen pueblo terco, ¿verdad? Terco, duro de cerviz. Y esta palabra es la misma que Dios usó cuando el pueblo en Éxodo 33, cuando edifican el becerro de oro, y luego ya desciende Moisés. Ya después pasan muchas cosas, pero en el versículo 33, 3 dice: suban. Ya después Dios le dice a Moisés: suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Entonces, estos líderes religiosos entendían la referencia que Esteban les estaba diciendo. Son un pueblo terco, duros de cerviz, como sus antepasados. Porque es lo que dijo: ustedes como sus antepasados, así como los antepasados mataron a los profetas, ustedes también los mataron y mataron al Mesías. Ahí empieza la acusación. Y luego lo peor de todo es que les dice que son, en la Reina Valera o en la Nueva Biblia de las Américas, dice que incircuncisos de corazón. O sea, incircuncisos de corazón. Y ahí es otra referencia más, hermanos. Porque ellos recuerdan que en el pacto abrámico se tenían que circuncidar, ¿verdad? En el 8º día se circuncidaban, ¿verdad? Y para ellos ya significaba que tenían la salvación, ¿verdad? Estaban dentro del pacto abrámico, ya no tenían nada que hacer. Pero ellos eran circuncidados, ya estoy en el pacto. Pero él les estaba diciendo: ustedes son, porque en la versión NTV dice: ustedes son unos paganos de corazón y sordos a la verdad. O sea, es lo que les está diciendo: ustedes no son ustedes no son el pueblo del Señor, ustedes son unos paganos, unos rebeldes. Ustedes no están dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Ustedes son peor que los paganos. Y es terrible porque ahí empieza la acusación de Esteban. Y estos hombres, estos líderes religiosos, empezó una llama, se encendió una llama que los iba a consumir. Entonces,
Voy a leer Romanos 2:25 y dice esto: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedecen la ley de Dios. ¿Sí? Te circuncidan para cumplir la ley, pero la circuncisión solamente es válida si cumples la ley. Pero ellos no la estaban cumpliendo. Pero dice, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Romanos 2:25, ahí está, hermanos. Romanos 2:8, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. O sea, no eres un verdadero judío nada más por ser descendiente de un judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Ahí está de nuevo. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, es decir, aquel que ha sido circuncidado dentro del corazón. Y ellos no estaban circuncidados de corazón, porque en la Reina Valera dice incircuncisos de corazón. Estaban circuncidados en su cuerpo físico, pero en su corazón ellos no estaban circuncidados. Y esto tiene que ver porque la salvación, hermanos, para que sea efectiva, vimos que tenemos que ser justificados. No voy a entrar mucho, pero tenemos que ser justificados. Pero junto con la justificación que viene, la santificación, ¿verdad? Y escuché a nuestro hermano Miguel Núñez, decía santificación o devoción a Dios, que implica apartarse de todo mal. Un corazón que ha dejado a un lado todo pecado, precisamente para no contaminar su corazón. Esos hombres no estaban en el pacto de Abraham, estaban lejos de Dios. Y vamos a ver que el Señor Jesús ya los había acusado de una manera terrible en Mateo 23, y ahorita lo vamos a ver. Dice Isaías 63:10, muestra el Espíritu Santo. Ok, me salté un verso, versículo 52, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Porque primero los acusa y les dice, son unos duros de corazón, ¿verdad? Incircuncisos de corazón. Y luego les dice, ¿resistirán siempre al Espíritu Santo? Estamos en el verso 52. ¿No es esto lo que hicieron sus antepasados y también ustedes? Ahí está otra acusación. ¿Cuántos de nosotros resistimos al Espíritu Santo? ¿No te ha pasado, hermano, que lo resistes? Que resistes su palabra, que se predica la palabra en la iglesia, pero tú no quieres escuchar, te resistes. Pero vemos que el Espíritu del Señor, hay una referencia porque dice que como sus antepasados, es decir, que el Espíritu Santo también estaba obrando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de una manera que tal vez no podemos comprender tanto, porque la figura central fue el Padre, ¿verdad? Y ya en el Nuevo Testamento se nos revela más acerca del Espíritu Santo y pues la consumación del Mesías con Jesús. Y ya eres donde decía en Isaías 63:10, dice, pero ellos se rebelaron contra él, dice Isaías, y entristecieron a su Santo Espíritu, Isaías 63:10. Así que él, Dios, se convirtió en enemigo de ellos, imagínate, y peleó contra ellos. Ahora, ¿te imaginas tener como enemigo a Dios? Porque decían, bueno, pues si yo tengo de enemigo al diablo, pues yo voy con mi abogado, ¿verdad? Jesucristo, el que ya lo venció. Pero si tengo de enemigo a Dios, imagínate, ya estás completamente perdido. Es decir, dice Esteban, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Porque desde los tiempos antiguos
Si nosotros nos ponemos a leer a los profetas, vamos a ver que siempre los rechazaron. Rechazaron a los profetas, rechazaron a Dios, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Isaías, a Zacarías y a muchos otros hombres que ahorita vamos a indagar más. Los rechazaron de tal manera que hasta los asesinaron. Muchos profetas fueron asesinados, profetas que Dios había mandado a su pueblo para acercarlos a Él, pero ellos, ¿qué hicieron? Los asesinaron. Y es lo que Esteban estaba diciendo: ustedes no son mejores que ellos, ustedes son iguales o peores que ellos. Y quiero leer en Mateo 23, ahora sí vamos a empezar, 23, 29. ¿Qué aflicción les espera? Dice Jesús. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron. Ahí está. Y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Esta misma gente, o sea, dicen: si yo hubiera estado con ellos, yo no me hubiera unido a ellos. No, dicen ellos, pero ¿qué sucedió, hermanos? Estaban a punto de matar a Esteban. Pero no solamente mataron a Esteban, vamos a ver que mataron al Mesías. Algo aquí, quiero hacer un paréntesis, es que no tenemos que compararnos con los demás. Yo puse ahí mis notas: no te compares con los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando vemos a un hermano caer en una tentación, en algún pecado, en algo, ¿verdad?, que sucedió en él, somos muy prestos a juzgar. Y dices: mira, ya viste, el hermano cayó en pecado y se hace la comidilla de todos. Y empieza uno a juzgar. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad?, que cuando salían estas pláticas, yo decía: no, mira, es que tú no puedes entender porque tú no has estado en su tentación tal vez. Si hubieras estado en su tentación, tal vez hubieras caído o tal vez lo entenderías y serías compasivo con él. Era un paréntesis, ¿verdad? Seguimos leyendo, versículo 31 de Mateo 23. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. A que recordemos el versículo mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Vamos en este verso, hermanos. 32. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Les dice: serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Les dijo Jesús: serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Bueno, pues había una forma de escapar del juicio del infierno: arrepintiéndose y poniéndose su fe en Jesús. Pero no lo hicieron, hermanos. Estos hombres hicieron lo mismo que sus antepasados. Mataron al justo Hijo de Dios y estaban a punto de matar a Esteban. Habían hecho lo mismo y aún peor, hermanos. Voy a saltearme al verso 34. Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, fíjese, quiero que pongan mucha atención en el verso 35. Como consecuencia se les hará, les dice Jesús a estos líderes, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías. Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron en el templo. A Zacarías lo mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Sus antepasados. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación, les estaba diciendo a estos hombres.
sus padres mataron a Zacarías en el templo. Y quiero leer una referencia también de Isaías porque lo quise poner porque es muy interesante. Y lo menciona en Hebreos 11, ya ven que se habla de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Todo el 11, y llegamos al 30, voy a leer del 32, y les dice, ya después de haber mencionado a muchos hombres de fe, ¿verdad? ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros, hablando de hombres de fe. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Imagínate la historia. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Y aquí comenzamos. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Y aquí cuando dice que a unos los cortaron a la mitad con una sierra, la tradición dice que fue Isaías, que se metió en un tronco. ¿No han escuchado, verdad? Dice la tradición que se metió en un tronco, lo serrucharon y lo partieron en dos. O sea que los padres asesinaron a los profetas, pero estos hombres asesinaron al Hijo de Dios. Miguel Núñez decía, sus padres asesinaron los mensajeros, pero ustedes asesinaron el mensaje. Terrible. Hasta mataron a los que les predijeron la venida del justo el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. ¿Se fijan la referencia? Todo tiene que ver. Aquellos hombres, sus antepasados, mataron a los profetas, pero ustedes mataron al Hijo de Dios, al Mesías. Y quiero que veamos que a estos hombres realmente no les interesaba la ley del Señor, porque dice, ¿verdad?, que deliberadamente desobedecen la ley de Dios. Porque la ley hablaba de Cristo. O sea, Alfredo nos decía cómo Cristo, ¿verdad?, estaba mostrado, ¿verdad?, en toda la escritura del Antiguo Testamento. Él se revela en la escritura. Juan 5:46, sin embargo no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará a estos mismos religiosos. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque les escribió acerca de mí. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían también a mí. Pero no le creían a Moisés, no creían la ley. Deuteronomio 18:15, ya nos había comentado Alfredo, decía, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo. Moisés habló acerca de Cristo, ya se había revelado. Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dijo Jesús. Las escrituras me señalan a mí. La ley señalaba a Cristo. Jesús era ese profeta que había de venir. Pero ellos, de la misma manera que sus antepasados habían matado a los profetas, les decía Esteban, ustedes son peores porque ustedes mataron al Mesías mismo. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Es que esto es una acusación muy fuerte, hermanos, porque si nos ponemos a ver, ustedes son unos simples religiosos, unos hipócritas, unos paganos, unos asesinos que no tienen respeto por la ley de Moisés, porque no la creen ni la obedecen. No la creen porque la ley habló acerca de Cristo y no le creyeron a él,
pero tampoco la obedecían, porque ahorita vamos a ver que esto que le estaban haciendo a Esteban, estaban quebrantando la ley. Ahí estaban quebrantando la ley, porque, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Han rechazado la ley a los profetas. Haciendo un resumen, a José lo vendieron, a Moisés no lo quisieron como líder, rechazaron a Dios en tiempos de Samuel. ¿Se acuerdan con Samuel que le decían, queremos ser como los otros pueblos, queremos tener un rey, ya no queremos tener a Dios como nuestro rey, lo rechazamos? Vimos que a Isaías lo partieron en dos, y en Mateo 23, 29, 39, que persiguieron a Zacarías y lo mataron en el altar de bronce. Y por último, al mismo Mesías lo crucificaron estos hombres. La pregunta que yo te quiero hacer ahorita, para hacer también, preguntarnos a nosotros: ¿y tú has rechazado al Mesías? ¿Te resistes al Espíritu Santo? ¿Rechazas el mensaje que se te ha predicado cada domingo y cada viernes? ¿Has tenido una actitud de arrogancia hacia Dios? ¿Has rechazado deliberadamente la ley de Dios? O sea, sabiendo que, estando consciente que la estás quebrantando, ¿estás rechazando deliberadamente la ley de Dios? Pues después de esta tremenda acusación, podemos ver a los líderes religiosos cómo se empezó a encender la llama, hermanos, porque les empieza a acusar: ustedes son, y les dice, ¿verdad?, unos duros de cerviz, paganos, incircuncisos. Y se empezaron a enojar, porque dice el versículo 54: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. ¿Te puedes imaginar la escena? O sea, porque la primera historia, la primera parte de la historia, ellos la estaban escuchando muy a gusto, ¿verdad? Vimos como Alfredo, ¿verdad?, nos decía desde José, Abraham, Moisés. No, sí, ellos estaban escuchando una cátedra por parte de Esteban de toda la historia judía. Ellos estaban amén, amén, ¿verdad? Pero ya como que se iba poniendo un poco tenso aquí la situación, y ya es cuando empiezan con las acusaciones. Ellos ya no les gustó, ya no lo soportaron, no soportaron todo lo que les estaban diciendo, porque dice que se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. La Reina Valera dice que se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, ellos ya estaban con una cólera, con un enojo, ¿verdad? Porque simple y sencillamente crujir los dientes o mostrar los puños, Lucas nos quiere decir lo que había dentro de su corazón, ¿verdad? Era una expresión interna de lo que había en ellos. Más bien era una expresión externa de lo que había en su corazón. Miguel Núñez decía que, hablando de la palabra de Dios, el mismo fuego que derrite la cera endurece el ladrillo. Esteban les estaba predicando el evangelio, hermanos, y tenían dos opciones. Ellos podían haberse derretido en sus corazones, ¿verdad?, caer rendidos al mensaje del evangelio, arrepentirse de sus pecados y formar parte de la iglesia. Pero no fue así. Hechos 28-25 dice, ya casi al final del libro de los Hechos: después de discutir entre unos a otros, el apóstol Pablo les había predicado el evangelio cuando llegó a Roma, y como que manda a llamar a muchos judíos, ¿verdad? Y ponen fecha para juntarse. Vamos a juntarnos este día. Y dice que les predica, no me acuerdo cuántas horas, el evangelio. Les predica el evangelio así a todos en Roma. Después de discutir entre unos y otros, ya después que habían escuchado el evangelio, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. O sea, Pablo dijo lo siguiente: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, y dijo esto: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que les digo,
no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. No eran capaces de recibir el mensaje. Y esto es muy triste, hermanos, porque el mensaje se sigue predicando y mucha gente no lo acepta. Mucha gente decide quedarse en sus delitos y pecados cuando la salvación nos ha sido predicada. Y yo doy muchas gracias a Dios porque se me fue predicado el evangelio y que ahora estoy aquí con ustedes sirviéndole al Señor, y porque ustedes, hermanos, están aquí y porque ustedes no fueron como estos hombres. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Algo interesante es que estos hombres habían sido testigos de los milagros de Jesús, de sus enseñanzas, de su predicación, la predicación de los apóstoles. Habían visto todas las obras, hermanos. Pero Jesús ya les había dicho: ciegos, guías de ciegos, no pueden ver. Estaban ciegos, hermanos, no podían ver la gloria de Dios. Pero a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Muchos de nosotros hemos tenido el corazón como un ladrillo que es expuesto al mensaje y se endurece aún más. Venimos a la iglesia y escuchamos un sermón impactante, salimos, ¿verdad? Y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios. Nuestro corazón, nos comportamos iguales a estos hombres que pensaban que la presencia de Dios solamente estaba en el templo, pero salían de la casa del Señor y se convertían. Y me ha pasado, hermanos, nos ha pasado, ¿verdad? Que salimos y de repente ya Moni, esto ya, teniendo ahí una discusión después de haber recibido la palabra, de haber adorado al Señor, ¿verdad? De haber estado en la presencia de Dios, y salimos y se te olvida que Dios está. Dios es trascendente, es inmanente, es omnisciente. Él está en todo lugar, en todas partes, en todo el universo. No lo puede, dice que, ¿cómo dice la Biblia? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero se nos olvida al salir de la iglesia con un corazón como un ladrillo que se pasa por el fuego de la palabra y se endurece en vez de ser derretidos. Pero yo sé que también hay personas que sus corazones son derretidos con el mensaje del evangelio, que son derretidos y que llegan, ¿verdad?, a su casa y que dicen: gloria al Señor, ¿verdad? Recibimos un mensaje, ya no, como no puedo esperar a que ya sea viernes para escuchar el mensaje, ya quiero que sea de mañana para levantarme y orar y leer la Biblia, ¿verdad? Y pasar un tiempo con Dios. Y yo anhelo ese tiempo también. Yo anhelo el tiempo cuando yo recién fui convertido. Yo recuerdo y digo: es que no podemos vivir de nuestro pasado, pero es triste que conozco la presencia de Dios y cómo Él se manifiesta, y no lo busco como lo buscaba antes. Porque yo recuerdo, ¿verdad?, cuando como dicen, en nuestro primer amor, ¿verdad?, que me dormía yo con mis audífonos con las alabanzas, hermanas, así escuchando alabanzas, y luego me despertaba y así como que hasta me despertaba bien temprano para orar, ¿verdad? Y ya salía de mi casa y luego iba viendo el cielo, ay Dios, bien maravillado de todo. Bien gozándome en la escuela, hermanos, en la escuela, en la preparatoria, bien gozoso, ¿verdad? Y pasaba el camión, y una vez que llovió, ¿verdad?, y pasó el camión, porque yo antes de agarrar la ruta, pasó un camión y me echó todo el charco así, todo el uniforme, y yo así: ay, para tu gloria, ¿no? No, en serio, hermano, si antes de Cristo era de que, no, hasta me hubiera puesto rojo el coraje, ahí persiguiendo la ruta, ¿no? Pero esa vez fue como que no, pues nada, no pasa nada, Dios es bueno, ¿verdad? Pero esto no sucedía con ellos. Esto no sucedía con ellos. Ahora, aquí estamos viendo la parte de estos hermanos. Bueno, no eran hermanos, me retracto, de estos paganos, ¿verdad?
estos hombres, estos líderes religiosos, estábamos viendo esta escena en donde se encienden de cólera, de enojo, de furia, ¿verdad? Y así como que crujían los dientes, ¿verdad? Le enseñaban los puños. Está chistoso, ¿verdad? La referencia que como que, pero a él le enseñaran los puños no porque le enseñaran, es porque ya iban a ir a golpearlo y a matarlo. No como unos que le hacen, no, tiro, no, ellos lo iban a matar. Pero del otro lado estaba Esteban. O sea, la historia no termina allí con estos hombres. Acá estaba Esteban. Pero, eso es muy importante, pero en el versículo 55, pero Esteban, después de haber visto todo esto, con estos líderes religiosos, cómo rechazaron el mensaje, cómo desobedecen la ley de Dios, cómo asesinaron a los profetas y que el juicio de Dios está sobre ellos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Esteban habló como habló, se comportó como se comportó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí cuando dice que estaba lleno, es diferente en el Antiguo Testamento cuando vemos, por ejemplo, con Sansón, ¿verdad? Que dice, y descendió la presencia, ¿cómo dice? Y fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En la Reina Valera, y fue lleno del Espíritu Santo, y luego ya empieza y tiene fuerza y hacía lo que hacía. Y Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No, aquí dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, él estaba en un estado continuo. Es decir, no como que fue lleno, sino que ya venía lleno del Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya era un cristiano como debemos de ser, como un cristiano hecho y derecho, lleno del Espíritu Santo. No entró en crisis. ¿Yo qué hubiera hecho? No, hombre, hubiera, no sé, llorado tal vez. Hubiera entrado en pánico, en miedo. Si cuando vienen y te quieren asaltar, bueno, a mí cuando estaba en la secundaria me llegaron a asaltar con un cuchillo, no, con una pistola, creo, llevamos varios. Yo iba en mi patineta, era skater, ¿verdad? En la secundaria, y luego iba un amigo con una bicicleta y se nos presentan dos hombres, y luego le hacen así, bueno, se levantan así la playera y luego tenían la pistola. Hombre, hermano, sentí un vacío en el estómago, como un miedo de esos que, no sé, dije, me voy a desmayar aquí, ya valí. Pero Esteban no estaba así. Esteban no entró en crisis. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba contemplando a Cristo. Él no estaba contemplando a estos hombres, no estaba contemplando su situación actual. Su mirada estaba puesta en Dios, porque dice que vio la gloria de Dios. No entendemos qué es lo que vio Esteban, porque no se nos dice, nada más dice que vio la gloria de Dios. La gloria de Dios, decían un autor, es lo que emana de Dios mismo, sus atributos, ¿verdad? O sea, vio algo extraordinario, fuera del ordinario, que ni siquiera nosotros podríamos describir. El apóstol Pablo en su segunda carta dice que conozco a un hombre que fue llevado al cielo, ¿verdad? En la Reina Valera. Dice, no sé si en espíritu o no sé si en el cuerpo o fuera de cuerpo, que vio cosas tan grandiosas que no se me permiten decirlos, que no, en la NTV dice que no se pueden, no hay palabras para describirlas. Yo creo que vio la gloria de Dios. Y algo interesante aquí, hermanos, que aparte de ver la gloria de Dios, vio al Hijo del Hombre. Vio al Hijo del Hombre. Y Esteban fue uno de los pocos hombres en la Biblia que tuvo este privilegio, porque es un privilegio. Isaías fue uno de ellos. Voy a leer en Isaías 6.
el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono majestuoso, y el borde de su manto llenaba el templo, y lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían los rostros, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Juan en Apocalipsis 4:1 dice: después, Apocalipsis 4, versículo 4, versículo 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Sí, algo similar, ¿verdad? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había a su alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, y sigue, y sigue, y sigue. Ezequiel también fue uno de los hombres que tuvo el privilegio de ver al Hijo del Hombre, de tener una visión en el cielo. Salmos 110:1: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí quiero hacer una nota, porque algo muy interesante, hermanos, es que el Hijo del Hombre siempre se nos muestra que estaba sentado en el trono. Jesús estaba sentado en el trono, ¿verdad? Dijo, el Hijo del Hombre estaba sentado en el trono en lugar de poder. Vamos a leer Lucas 22, 67 a 69. Y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Y él respondió: si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Estaba sentado en el trono. Efesios 1, 19 al 20 dice: también te pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahí está de nuevo. Jesús estaba sentado en el trono a la derecha de Dios. Colosenses 3:1: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él estaba sentado en el trono. Y no significa, hermanos, que había una silla, ¿verdad? En el trono. No es como que Dios estaba sentado en una silla, sino que estaba sentado porque esto representa, sentado a la diestra de Dios, representa que estaba en una posición de autoridad. Porque Cristo se le dio autoridad sobre todo su universo para juzgar a los vivos y a los muertos. Esteban no vio a Jesús sentado a la diestra del Padre como se nos ha dicho, sino que lo vio de pie. Y escuchando a nuestro hermano Miguel Núñez, comentaba, ¿verdad? Decía, en un juzgado, al menos en Estados Unidos, hay 2 personas durante el juzgado que se ponen de pie: el fiscal y el abogado defensor, ¿verdad? Y enfrente está el juez, el fiscal y el abogado defensor. El fiscal, el Sanedrín; el abogado defensor era Jesús. Jesús era el abogado defensor. Jesús se había levantado, el juez que se ha parado, el juez que tenía la potestad para juzgarnos, el juez
deja su lugar de juez y toma su lugar de abogado para con nosotros. Así que ya no estábamos nosotros condenados. Cristo había tomado el lugar como nuestro abogado defensor. Él estaba de pie, Él no estaba sentado para juzgar, Él no estaba sentado para juzgarnos a nosotros. Él estaba de pie, listo para recibir a su siervo como su abogado defensor. Él estaba esperando a su siervo. Amén. Romanos 8, 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros, dijo el apóstol Pablo. ¿Te fijas, hermano? O sea, Esteban, todo lo que estaba pasando era efímero, no era nada. No se comparaba porque su vista, su mirada estaba puesta en Cristo, completa y absolutamente en Él. Y cuando dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esto es muy interesante, hermanos, porque los líderes religiosos entendían muy bien esta referencia. Sí, o sea, para ellos era una blasfemia decir, veo al Hijo del Hombre. El uso del Hijo del Hombre, pues aquí en mis notas, es la gota que derramó el vaso. Porque ellos ya habían ejecutado a un hombre que había dicho la misma referencia. Y lo leemos en Mateo 25, 59, 64. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban una prueba falsa contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Versículo 62. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús había afirmado ser el Hijo del Hombre y que estaría sentado a la diestra de Dios. En ese momento Esteban lo ve de pie como su abogado, esperándolo. Ahora está interesante porque ahora Esteban estaba confirmando las palabras de Jesús, porque estaba haciendo referencias. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y estos hombres estaban así como que lo mismo que había dicho aquel. El Hijo del Hombre lo está viendo. Entonces tenían 2 opciones: admitir que se habían equivocado cuando asesinaron a Jesús, o ejecutar también a Esteban e ignorar su declaración. ¿Y qué es lo que sucedió, hermanos? El concilio decidió silenciar la verdad, matando a Esteban. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos habían decidido detener la verdad matando a este hombre. Versículo 57. Seguimos en Hechos. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, se hizo un alboroto, hermanos. Se hizo un alboroto. O sea, imagínate, estaban estos hombres, la predicación, estaban las palabras de Esteban así, ¿verdad?
Y estos hombres así de que, y haciendo ruido. Nunca han hecho eso, hermanos. Cuando están en la clase. ¿Sí? Así estaban estos hombres. Comenzaron a gritar porque querían sofocar la palabra de Dios. Querían sofocar la palabra de Dios. Pero también se taparon los oídos porque querían silenciarla también. No querían escuchar el mensaje. No querían seguir escuchando la voz de Dios. No querían seguir escuchando la voz de Dios. Imagínate llegar hasta ese punto, hermano, que ya no quieres escuchar la voz de Dios, que sabes que estás en un pecado, ¿verdad? Y Dios te está hablando y te está hablando con su palabra, por medio de hermanos, por medio de su espíritu, y tú dices, ya cállate, no te quiero escuchar. Y agarras la Biblia y la lanzas. No quiero escuchar tu voz. No solamente no quiero escuchar tu voz, sino que voy a hacer ruido para opacarte. Taparse los oídos y gritar para no escuchar la palabra de Dios demuestra el completo y absoluto rechazo del mensaje del evangelio. Qué terrible, hermanos. Esto es terrible, ¿eh? Entonces vemos que tomaron 3 actitudes. Se taparon sus oídos para no escuchar el mensaje, gritaron para opacar el mensaje y lo arrastraron fuera para alejar el mensaje. Y el autor usa una palabra cuando dice que se lanzaron sobre él. Está usando la misma palabra en Mateo 8:32, que dice: entonces los demonios salieron de los hombres cuando libera al hombre endemoniado y entraron en un hato de cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en las aguas. Es la misma palabra, como una manada de cerdos corriendo al precipicio. Imagínate, o sea, para que te imagines cómo así como un híjole, es que no me imagino, yo me imagino que salieron todos así corriendo, ¿no? Así todos, así ya llenos de ira, de cólera, salieron corriendo y lo arrastraron afuera de la ciudad. Porque en Levíticos 24:14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo, después permite que toda la ciudad lo mate a pedradas. O sea, dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Entonces ellos no lo podían apedrar ahí, lo tuvieron que arrastrar fuera de Jerusalén y ahí matarlo y apedrearlo. Y está feo. Pero es interesante porque Roma, ellos se reservaban el derecho de la pena capital, ¿verdad? Pero como Pilato, que era el gobernador, ya había titubeó con Jesús, porque dice que Pilato no vio culpa en él. Entonces dijo, no, pues no vio culpa en él, pero ahí lo tienen, háganle lo que quieran. Entonces estos hombres sabían que no iba a haber ningún problema al arrastrarlo y lapidarlo y matarlo, porque se podían meter en problemas con Roma, pero sabían, no va a pasar nada, porque ya lo hicimos, estamos bien, imagínate. Entonces Pilato no vivía en Jerusalén, dice que vivía en Cesarea. Probablemente él ni cuenta de todo esto, ni cuenta. Y ellos sabían, no pasa nada si lo matamos, aquí queda entre nosotros. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto es muy semejante a Jesús, hermanos. Lo golpearon como a Jesús, lo azotaron como a Jesús. Recibió el mismo trato que Jesús, pero también Esteban tuvo la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dice: Señor, recibe mi espíritu.
Padre, como dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí la diferencia es que Jesús encomendó su espíritu al Padre, pero Esteban encomendó su espíritu a Cristo. Amén. Porque Jesús lo estaba esperando. Tenemos que recordar que cuando Él dice estas palabras, Él lo estaba viendo. O sea, Él estaba viendo a Cristo. Cuando lo estaban lapidando, Él estaba viendo. Yo creo que Él lo seguía viendo. Al menos no nos dice de qué manera ocurrió, porque Él estaba dentro del Sanedrín, estaba en la sinagoga, ¿verdad? Pues había un techo, quiero suponer que había un techo. Entonces Él vio a través de la materia y vio los cielos. Entonces Él estaba viendo a Cristo y le dice: Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas. Como lo estaban apedreando, imagínate, te empiezan a apedrear. Tal vez lo pusieron de pie y lo empezaron a apedrear, ¿verdad? Yo creo que le dieron golpes en la cabeza, no lo sé, y cae, ¿verdad? Mareado. Y estando de rodillas gritó: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Estaba lleno de amor por sus transgresores. Tuvo compasión por sus transquiladores. No los culpes de este pecado. O sea, Esteban usó su último aliento para perdonarlos. Yo creo que yo hubiera hecho otra cosa. Dios, recíbeme, perdóname, me estuviera arrepintiendo, no lo sé. Pero Él no, Él usó su último aliento, hermanos, para perdonarlos. Perdónalos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban era un hombre formado a la imagen de Cristo. Él estaba como un modelo allí, como ejemplo. Ahí estaba Esteban como un ejemplo, el modelo del cristiano, ¿te fijas? Que perdona a sus opresores, que ama a sus enemigos. Dice: si muy apenas te es muy fácil dar la vida por tus amigos, por los que tú quieres, imagínate por tus enemigos. Levante la mano aquí, ¿quién ama a sus enemigos? Y esto es terrible, hermanos, para estos hombres, porque el juicio de Dios ya estaba sobre ellos. Esos hombres no sabían que Cristo Jesús los iba a juzgar, desde la muerte del justo Abel hasta la muerte de Zacarías, y todavía entre sus manos tenían al Mesías. Pero Esteban ahí estaba, como un hombre de fe, como un cristiano, como una persona que podemos nosotros tener como ejemplo a la imagen de Cristo. Cristo murió en la cruz teniendo la razón y perdonó a aquellos que no tenían la razón. Esteban sabía quién lo defendió durante el juicio, porque vio a su abogado. Ahí estaba un juicio, tenía a sus opresores, a sus contrarios, a los líderes religiosos, ¿verdad? Imagínate todo el Sanedrín, pero de este lado estaba su abogado. Él estaba viendo a Cristo de pie, él estaba viendo la gloria de Dios, él no estaba viendo sus circunstancias, su vista, su mente, su corazón, todo lo que él, imagínate, estaba siendo cautivado por la gloria de Dios. Él no tuvo tiempo para maldecirlos, para hablar mal de ellos, para defenderse. No abrió su boca como Jesús, sino que al contrario dice que Él los perdonó. Amén. Ando viendo si me queda algo de que decir, hermana. Es todo. 60 cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y después de esto se aparece Saulo.
en el capítulo 8, versículo 1, que es parte de esto, pero no lo apunté. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea. Hechos 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo completamente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Saulo, pero dice el joven Saulo, ahí estaba, siendo testigo, y a él le habían llevado las ropas. Significa que él estaba de acuerdo, él estaba ahí viendo todo, ¿no? Él estaba ahí, porque dice hebreo de hebreos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, fariseo. Era fariseo, ahí estaba. Parte de ahí, de como dicen, de todos los líderes religiosos, ahí estaba este hombre, ¿verdad? Viendo así como que sí, mátenlo. Y más adelante vamos a ver cómo él fue autor de muchos más asesinatos. Pero bueno, hermanos, pues aquí con esto concluyo. Espero que les haya sido de bendición. Me tardé 1 hora, exacto. Y pues, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, te doy porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te pido, Jesús, que nosotros tengamos esta misma actitud que hubo en Cristo, esta misma actitud que hubo en Esteban, Señor, que no puso su fe, su mirada en sus transquiladores, su mirada en sus opresores, sino que completamente estuvo puesta en Cristo Jesús. Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos a tu Hijo, Señor. Que tu Hijo, Señor, nos cautive de tal manera que todas las circunstancias en las que estemos pasando, Señor, pasen a segundo plano. Que no nos afecte el estrés, que no nos afecte la preocupación, que no nos afecte, Señor, los problemas terrenales, porque sabemos que tenemos un abogado defensor que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te pedimos perdón si hemos pecado. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado y si hemos pecado deliberadamente ante ti, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por no ser unos creyentes como tú quieres que seamos, porque nos olvidamos de ti cuando salimos de la iglesia, porque nos olvidamos de tu palabra, Señor, porque nos llega a aburrir, porque no estamos conscientes, Señor, de que este es alimento para nuestro espíritu. El Espíritu da vida. Tu Espíritu Santo es el que da vida, tu Espíritu Santo es el que restaura, tu Espíritu Santo es el que nos salva, tu Espíritu Santo es el que nos guía, tu Espíritu Santo es el que nos da poder para predicar tu palabra, para defender tu palabra, para ponernos, Señor, en tu palabra, para no negar tu nombre, Señor, para dar nuestra vida como este hombre, para no negarte, Señor. Y si llegamos a estar en circunstancias similares, que no te neguemos, Señor, que nos pongamos sobre la brecha y que digamos: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Rey, yo creo en Él, Él vino, Él murió y Él resucitó de entre los muertos. Soy cristiano, soy hijo de Dios y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo al que cree. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos dotes, Señor, de tus dones y talentos. Te pedimos, Señor, que nos llenes de ti, Señor. Que no pongamos nuestra vista en cosas efímeras y pasajeras, Señor. Que no seamos llevados a tentación, que no caigamos en tentación, que no estemos robándote a ti, que no estemos mintiendo contra ti, que no usemos mal nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra boca, que te glorifique, que nuestra vista te glorifique, que nuestras pisadas te glorifiquen, Señor. Que nuestra vida te glorifique, que nuestra vida esté entregada completamente a ti, Señor. Señor, queremos verte, queremos ver tu gloria, queremos ver a tu Hijo, queremos ver tu trono, queremos sentir tu presencia, queremos convicción de pecado, queremos revelación de tu Espíritu, queremos revelación de tu palabra, para que seamos confrontados con nuestro pecado, para que seamos llevados hacia ti, Señor, que seamos confrontados con nuestro pecado, pero que seamos llevados a arrepentimiento.
Que seamos llevados a la fe en Cristo. Que seamos llevados a tu trono, Señor. Que prediquemos tu evangelio, Señor, con este denuedo como lo tuvo Esteban. Que demos nuestra vida por ti, Señor. Ponte sobre tus pies. Que te demos gloria, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, porque nuestro cristianismo no es real, Señor, porque no te seguimos, porque no nos rendimos a ti, Señor. Nuestro pecado nos consume, Señor. Somos llevados por todo viento de doctrina, de un lado a otro, zarandeados por el enemigo, porque nuestra vista no está puesta en el Rey, en el Señor, en la fortaleza, en nuestro escudo, aquel que nos cubre con sus alas, aquel que se pone enfrente de nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que dio su vida como un cordero que fue llevado al matadero y que nos dio su vida justa, limpia, santa, sin mancha. Que tomaste mi pecado en la cruz, que tomaste mi maldad, que tomaste quien yo soy. Yo me veo al espejo y no veo a tu Hijo, Señor. No veo a tu Hijo, veo a un pecador. Pero tu palabra dice: acercaos al trono de la gracia para recibir misericordia y oportuno socorro. Si tú has pecado, hay gracia, hay bondad, hay misericordia, hay perdón. Tus pecados no son tan grandes, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia se desborda, su amor se desborda como su infinitud. Dios es infinito, Dios es todopoderoso, su gracia es infinita, su gracia no tiene fin, su amor no tiene fin, su bondad no tiene fin. Esa bondad te alcanza y somos arrastrados a Él. Señor, no queremos ser duros de corazón. Derrite nuestro corazón como la cera, Señor. Que seamos, Señor, derretidos en tu presencia, inundados de tu amor. Que tu palabra nos hable cada noche en nuestro cuarto, en nuestro lugar secreto. No queremos orar y quedarnos dormidos. No queremos darte lo último de nuestro día, sino las primicias, lo mejor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser como tu Hijo. Ese es nuestro estándar, esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo. Ser como tu Hijo, ser santos y sin mancha, para hacer buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras por las cuales tú tienes que andar. No tienes que andar en obras de iniquidad, ni de pecado, ni de injusticia, ni de mentira. Tú fuiste escogido para andar en buenas obras, en santidad, en misericordia, en gracia. Tú fuiste creado para conocerle, para verle, para disfrutar de Él por siempre. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice: en el nombre de Jesús, amén. Te adoramos, Señor. Dale un aplauso a Cristo. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos porque tú eres Rey, Señor, y estás de pie a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.